Dios la bendiga. Amén. Abrimos la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Vamos a empezar a hablar de demonios. Y aquí entramos en el mundo espiritual. Y entramos en lo que es el área de guerra espiritual. Vamos a ver qué sucede en el mundo espiritual. La gente común no puede discernir las cosas espirituales, pero nosotros que tenemos conocimiento, que fuimos iluminados por medio de la palabra y que también vemos cómo obra Satanás y los demonios, los secuaces. Y quiero empezar a hacer estas clases para que sepamos cómo tenemos que hacer las cosas nosotros que somos cristianos y cómo tenemos que tener alerta. Sabemos que los demonios son espíritus que se mueven por medio de personas, que se mueven en el aire y que tienen jerarquía, que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores de la tiniebla, que hay huestes de maldad. Estos demonios tienen como objetivo dañar al hombre. El hombre que es hecho a la imagen de Dios. La diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiano, que no tiene a Cristo en su corazón, es que el cristiano tiene cobertura espiritual. La persona que no es cristiana, lamentablemente, lo digo de esta manera, está bajo el maligno. Y esa persona está atada. Amén. Cuando viene a la iglesia, una de las cosas que hacemos es liberación. Y los demonios tienen nombre. Y el demonio puede llamarse locura, puede llamarse cáncer, depresión, pobreza, tiene muchos nombres el demonio, los demonios. Y cada uno trabaja en un área específica. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Es que el hombre se pierda. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Venir a hacer guerra contra los santos. Es que los santos bajen la guardia. Porque sabe él que si nosotros, la iglesia, ejerce la autoridad que Dios le dio, él tiene que retroceder. Un día estábamos orando con unos hermanos y en una de las visiones que el Señor mostraba era una nube negra y una nube blanca en la visión que chocaban. Mientras nosotros estábamos orando, la nube blanca empujaba a la negra y la negra se iba retrocediendo. Eso quiere decir que nosotros cuando estamos orando hacemos que el reino de las tinieblas retroceda y pierdan poder y pierdan autoridad. Pero si nosotros no oramos, el reino de las tinieblas avanza y avanza en todas las áreas. Avanza en el gobierno, haciendo que los hombres piensen cosas como guerras, como actúan en el área de la sexualidad grandemente y por sobre todo en este país.
Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la Escritura y vamos a ir explicando esta palabra. Y leemos esta Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo y revelada a nosotros, los hijos de Dios. Y dice así la Escritura: cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de los discípulos y escribas que disputaban con los discípulos. Y enseguida toda la gente viéndole a Jesús se asombró, la gente, y corriendo a él, a Jesús, le saludaron. Así que Jesús no estaba con los discípulos. Con seguridad Jesús, cuando se apartaba, es porque estaba orando por algún lugar. Y Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué disputás con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Así que el padre del hijo sabía que el hijo tenía, ¿qué cosa? Un espíritu mudo, que era mudo. Con seguridad este hombre ya había visto a Jesús liberar a mucha gente. Entonces él adquirió conocimiento y sabía que su hijo tenía un espíritu mudo. Ahora, el hijo no hablaba. Tenía problemas en el habla, no hablaba, era mudo. Y respondiendo uno de la multitud, dijo en el capítulo 18, el cual, donde quiera que le toma el demonio ese que viene al cuerpo de su hijo, donde quiera que le tome, le sacude. ¿Qué hace? Donde quiera, en cualquier lugar, lo sacude. Y echa espumarajo, sale espuma de su boca. Y cruje los dientes el muchacho, crujía los dientes. Y se va secando, el muchacho se iba muriendo en vida, iba secándose. Y dije, gracias a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Amén. Ahora vemos acá varias cosas que le pasaba a este muchacho. Una de ellas, que el muchacho se iba secando, iba muriendo. Una de las cosas que hacen los demonios cuando están en el cuerpo de una persona, viene a traer el demonio enfermedad. Satanás vino a hurtar, matar y destruir, ¿no? El demonio vino, los mensajeros de Satanás vienen a morar en el cuerpo de una persona y lo vienen a destruir. El demonio viene a morar, esa es su casa. El cuerpo de la persona es la casa del demonio. ¿Recuerdan cuando Jesús dice que cuando un demonio sale y después vuelve y vuelve con 7 espíritus peores? Y cuando ve su casa que está limpia, va y trae. Amén. Ahora, las personas son la morada de los demonios. El otro día yo hablaba a los hermanos enseñándole acerca de cómo cerrar puertas. Todo pecado son puertas abiertas que usted tiene en su armadura como cristiano. Si usted cierra esas puertas, usted está cerrando las puertas para que Satanás venga a trabajar en su vida. ¿Está bien? Por eso tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, para estar firmes en el día malo, en el día del ataque de nuestro enemigo.
Así dice, para estar firme en el día malo. Y la Biblia nos enseña ahí que Satanás nos va a tirar dardos. Ahora, hablando acerca de la cobertura espiritual y hablando de cerrar puertas, todo aquello que es pecado son puertas abiertas para que Satanás ataque sobre el lado donde nosotros tenemos nuestra armadura con alguna fisura, y él va a golpear por él. ¿Cuál es el propósito? Debilitarnos espiritualmente. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen a Cristo en su corazón? Esas personas no tienen cobertura espiritual, no tienen, primero que nada, el Espíritu Santo que mora en ellos, y no tienen cobertura. Pero el Espíritu Santo es la cobertura. Y ellos, al no tener el Espíritu Santo, no tienen un vallado a su alrededor. Entonces los demonios entran y salen como quieren en el cuerpo de esa persona. Acuérdense que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus inmundos, contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, y no es contra las personas. Pero Satanás usa personas para pelear contra nosotros, para atacar nuestra vida. ¿Está bien? ¿Van entendiendo por ahí? El problema de este muchacho, que el demonio dominaba su cuerpo y dice que lo sacudía, hacía que saliera espuma en su boca y hacía que crujiera los dientes y lo iba secando por dentro. No sé si usted alguna vez escuchó que los médicos hacen, que va una persona al médico y le hacen todos los estudios y no le encuentran nada. ¿Usted escuchó alguna vez que esto no es para los médicos? Hay cosas que los médicos no pueden resolver porque es espiritual. ¿Me está entendiendo? Bueno, un día vino aquí en esta iglesia, vino una señora con su esposo. Y cuando empezamos a orar, la señora se manifestaron los demonios en ella y se revolcaba en el piso y echaba espumarajos. Y el demonio sacó el anillo de su dedo, el anillo de casamiento. Cuando sacaba el anillo y nosotros hacíamos liberación, los demonios se iban de la persona. Pero luego, cuando se ponía el anillo, los demonios volvían. Eso quiere decir que había un trabajo espiritual en el anillo. Resulta que el esposo, después descubrimos que el esposo había hecho un trabajo espiritual en el anillo para atar a su esposa. Porque yo no sé si usted sabía que hay trabajos espirituales hechos. Hay gente que se dedica a hacer trabajo espiritual. Hay lugares donde hacen amarres espirituales para las personas. Y usted va a un lugar como eso, donde trabajan con Satanás, y va a un lugar como ese y le dice: yo quiero andar con aquella mujer. Y entonces ellos hacen un amarre espiritual para esa persona. Hacen un trabajo espiritual, pero como esa persona no tiene cobertura, porque no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, el demonio va y atrapa a esa persona. Y esa persona no le gusta de esta persona. Pero después de hecho el trabajo empieza a ver a esta persona como algo indigno. Eso quiere decir que está atada a la persona, está cegada por el espíritu que vino a morar en ella y hace que ella haga lo que esa persona quiere. ¿Por qué? Porque hicieron un trabajo espiritual. ¿Me está entendiendo? La única forma de que esa mujer o ese hombre no sea atrapada por ese espíritu y que se convierta a Jesucristo y que el Espíritu de Dios venga a morar en ellos, que el Espíritu forme una cobertura espiritual, que esa persona
no pueda ser objeto de Satanás. ¿Me está entendiendo? Si no, esa persona es atrapada. Bueno, en este caso tuvimos que sacar el anillo y no pudo ponérselo más porque el trabajo estaba en el anillo y el esposo de ella, que se habían casado, le había hecho el trabajo para amarrar a esa mujer. Y acá la liberamos y salieron todos los demonios. Pero una vez vino el hijo de la hermana, aquí presente, vino con un collar. Y el hijo se manifestó. Y el trabajo espiritual estaba en la cadena. Entonces yo le dije, tira esa cadena a un pozo bien hondo, tíralo, que nadie lo agarre, porque eso tiene trabajo espiritual. Todas esas vendas rojas, esos 7 nudos que se ponen las personas y todo eso es un trabajo espiritual. ¿Qué hacen esas personas que van y consultan en esos lugares? Se agarran demonios y quedan atados. La Biblia habla acerca de las vendas mágicas que le ponen las personas que atan el alma. Y usted ve que allá estaba, antes se usaba la curandera que venía, usted llevaba a su hijo a curarlo del mal de ojo, o el del empacho, o curarle la palestilla. Son trabajos espirituales, ellos invocan demonios, porque están haciendo trabajos espirituales. Porque no es el Espíritu de Dios el que está obrando ahí, son demonios. Y la gente va y lleva a las personas, lleva a un niño, le hace un baño ahí al niño y todo lo demás. Ya el demonio entra en la criatura. ¿Me está entendiendo? Después hay que hacer liberación en esa criatura, porque esa criatura es atada. Cuando nosotros hacemos liberación, hay que hacer que la persona renuncie a todos esos pactos que hizo, para romper el pacto, la atadura espiritual, en el nombre de Jesús, para que la persona quede libre. Pero si no, la persona queda atada. ¿Qué pasa con una persona atada por un demonio? Que le vienen de toda clase de enfermedades, problemas psicológicos, problemas mentales, pobreza. El demonio lo puede destruir a una persona. ¿Me está entendiendo? Bueno, vamos a seguir viendo qué hacía este demonio en la vida de este joven. Estamos en el 18 todavía, pero ya abajo del 18. Y dice, se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron echar fuera al demonio. Y respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es decir, que ellos no echaban fuera el demonio, los discípulos, porque eran incrédulos. Ahora, ¿cuál es el problema de no echar fuera un discípulo, un demonio? Es que usted no crea en el poderoso nombre de Jesucristo. Si usted cree en el poder del nombre del Señor, Dios le ha dado autoridad a usted para atar y desatar, para echar fuera todo espíritu inmundo que se mueve en el aire. Usted tiene, y en los cuerpos de las personas. Usted tiene que aprender a usar la autoridad que Dios le dio. Dice Jesús aquí que doy autoridad sobre todo poder del enemigo y nada les hará daño y ningún arma forjada prosperará contra ti. Pero tú tienes que atarlo, tienes que aprender a orar y hacer guerra espiritual y atar ese espíritu. Por ahí yo escucho, pastor, vaya a orar en el nombre de Jesús y reprenda esos espíritus. Es decir, oh, pastor. Y después me hacen una nota así. Entonces vaya a reprender, atar y echar fuera esos espíritus que se están moviendo, que están trayendo problemas. En su casa, donde sea. Acuérdese que Él va a venir a atacar su vida.
Los mensajeros de Satanás van a venir a atacar tu casa, van a querer atacar tu economía, van a querer traer distracción en tu vida, van a querer traer toda clase de problemas. Entonces tú tienes que reprenderlo. Tú tienes que reprender tu obra de las tinieblas, tienes que aprender a orar. Después decimos, pastor, me pasa una cosa. y dice Jesús, por la incredulidad de sus discípulos, le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Pero le dice, generación incrédula, le dice a todos los que estaban ahí presentes, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? En un momento Jesús se iba a ir e iba a preparar a estos discípulos para que ellos hicieran guerra espiritual. Pero ahora Jesús se enoja y dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Generación incrédula, le dice, incrédulo, porque no creen en mí. ¿Hasta cuándo he de soportar? Le dice el Señor, los reprende a ellos, a sus discípulos, y le dice, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? A ver, tráemelo, dice el Señor, al niño, al joven. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, vio que el Espíritu lo vio. Acuérdense que los espíritus sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando lo vieron, ¿qué pasó? Dice así: sacudió el espíritu con violencia al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba. Primero lo sacudió con violencia y después cae en el suelo y le empieza a hacer esto. Eso lo hemos visto cientos de veces en la iglesia. Como la gente cae en el suelo y empieza a revolcarse y empieza a salir espuma de su boca. Esto lo hemos visto en esta iglesia cientos de veces. Lamentablemente, 9 de cada 10 personas que entraron a esta iglesia se han manifestado. Atados de pie y mano a la mayoría de las personas que han venido a este lugar. Lamentablemente hay mucha gente que está atada. ¿Por qué? Porque este es un país idólatra, es un país que consulta a los hechiceros, a los saboreros, a los encantadores, van a esos lugares para que le aten vendas mágicas. Y lamentablemente casi todos consultan en esos lugares y luego cuando vienen a la iglesia se manifiestan todos esos bichos que recibieron en esos lugares donde consultan y están atados. Lamentablemente tengo que decir que hay mucha gente atada. Lamentablemente lo tengo que decir de esta manera. Y yo le diría que salgan corriendo para una iglesia, se conviertan a Cristo y que sean liberados, sean salvos, que no se vayan al infierno. Y dice que cuando cayó en tierra se revolcaba echando espuma por la boca ese joven. Y Jesús no lo reprendió todavía, estaba aquí haciendo, revolcándose en el piso. Y Jesús le pregunta al Padre, mientras el demonio hacía así con el hijo en el piso, Jesús le pregunta al Padre, dice, le hace esta pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto al hijo? Y él dijo, desde niño, desde pequeño, era un adolescente, se ve un hombre grande ya, pero desde niño había agarrado el demonio. Yo me preguntaba qué habrá hecho este padre para que el niño quedara endemoniado. Con seguridad el padre lo llevó a un curandero y ahí le hicieron un trabajo espiritual al niño, le hicieron algún baño, alguna cosa, anda a saber qué cosa, algún trabajo espiritual, y ya ahí el niño quedó endemoniado, porque los demonios vienen a morar en el cuerpo cuando se hace ese trabajo espiritual y quedan endemoniados. Acuérdense ustedes que la Biblia dice que Satanás no echa fuera a Satanás, y a veces la gente va a esos lugares para que
le hagan un trabajo espiritual para sacarse los problemas encima y le vienen muchos más problemas de lo que tenían. Porque van a esos lugares y Satanás no echa fuera a Satanás y esa gente trabaja con Satanás. Porque no está el Espíritu de Dios en ese lugar. Eso es tan endemoniado esa gente y hacen ataduras espirituales a las personas. Y ellos lo saben que están haciendo mal y que son perversos, ellos lo saben, pero lo hacen igual, con conciencia lo hacen. Pues si tú vas y le dices, mira, yo quiero que aquella persona se separe, hacen un trabajo de maldad y aquella persona se separa. O te agarran una ropa interior y te bailan un malambo arriba y te prenden. Y después andás vos y te pones esa ropa y andás todo cruzado, ¿viste? No tenés ganas de andar con tu esposa, pero tenés ganas de andar con otra. Y te hicieron un trabajo espiritual, ¿eh? O no funcionás con tu esposa, pero funcionás con otra. Y hace un tiempo atrás me hicieron un comentario. Esto fue un comentario. Yo no conozco a la persona. Que le hicieron un trabajo espiritual de muerte y la persona se muere. Usted sabe que hay trabajo espiritual de muerte. Le hicieron un trabajo espiritual de muerte a esta persona. Y como no tenía cobertura, como no tenía Jesús en su corazón, esa persona, como no tenía el Espíritu Santo, el demonio de muerte entró en su cuerpo y muere ese joven. Dijera uno que las hay. Nosotros sabemos porque estamos con Cristo y conocemos lo que es lo espiritual, pero el mundo no conoce lo que es lo espiritual. Nosotros lo conocemos, sabemos cómo se mueven esos bichos, derrotados en la cruz por Cristo, pero la gente no sabe. Y tampoco la gente sabe que está bajo el maligno. Y a veces esa maldición se hace generacional porque se transmite a sus hijos. Las maldiciones generacionales muchas veces empiezan en una visita, un coso, y eso después se atan las generaciones que vienen a través de la maldad de los padres. Y dice así, si no cortan con eso, la futura generación queda amarrada hasta que alguien viene a Cristo y se corta la maldición. Y dice, y Jesús le hace la entrevista, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y el demonio dice, muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Es decir, que el demonio lo hace caer en el fuego. Se ve que estaban cocinando y lo hace caer en el fuego. Así que en algún momento se habrá quemado, pienso yo, ese muchacho. O si no, en el agua se ve que lo quería ahogar el demonio. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dice el padre del muchacho Jesucristo. Y Jesús le dijo, si puedes creer, mire lo que dice, para echar fuera a ese demonio Jesús le dice al Padre, si puedes creer en mí, creer en Cristo, si puedes creer en mí, le dice Jesús al padre del muchacho, si puedes creer, al que cree todo es posible. Mire lo que dice Jesús, le dice al Padre, si tú crees en mí, el muchacho va a ser liberado, porque si tú crees en mí, todo es posible. Eso le dice Jesús al padre del muchacho. Mira lo que responde el padre del muchacho. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo en ti, Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres el creador del cielo y de la tierra, creo que tú eres el Señor, creo que tú tienes poder para cambiar todas las cosas, que nada es imposible para ti. Creo, en esa palabra creo, es una palabra de fe que dice, creo que no hay nada imposible para ti. ¿Y qué dice qué le dice el Padre? Ayuda mi incredulidad. Es decir, que el padre del muchacho le dice,
pon fe en mi corazón, ayuda a mi incredulidad, pon fe para no dudar. Qué tremendo es esto de creer y no dudar en el corazón, para que Dios pueda obrar. ¿Se acuerdan que Jesús había ido a Nazaret y no pudo hacer muchos milagros en aquel lugar porque no creían en Él? ¿Amén? Porque decían, este no es el hijo de José, y no creían en Él, y por esa causa no pudo hacer milagros. Jesús dice, no hay profeta en su tierra, ni en su casa. Por eso va a pasar, póngale, que muchas veces usted está en una iglesia, está tan acostumbrado a esa iglesia que no es sana, pero viene un predicador de afuera y ora, y usted se sana. Y más cuando hacen un poco de barulla, un poco de propaganda, usted tiene más fe todavía que Dios va a hacer algo. Si usted tuviera esa disponibilidad de venir a la casa de Dios cada vez que viene, de que Dios va a obrar, usted vendría a todos los cultos, no faltaría ninguno, y sería una persona bendecida en cada culto, porque Dios está, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero a veces usted viene al culto y no viene preparado para recibir. Usted viene al culto con la ojera por acá. Si va al partido de fútbol, si usted llegara ahí, está... Pero viene al culto hasta así. Entonces usted no viene dispuesto. Si va a ver la televisión y está jugando fulano y tal, usted está así. Pero el culto me llega tarde. Bueno, vamos a callarlo porque empezó la pólvora a salpicar. Entonces el papá de este muchacho le dice al Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Sabe que una de las cosas que usted tiene que hacer es pedirle a Dios que le ayude en su incredulidad? Porque si usted es incrédulo, no va a recibir nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que si le busca, sepa que Él es galardonador de los que le buscan. Pero si usted cree en Jesucristo, para Él no hay nada imposible. ¿Amén? Amén. Diga amén. Amén. Crea que Dios puede cambiar cualquier situación. No hay situación que no pueda cambiar. Y acá el Padre le dice, creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Dice, como diciendo, pon en mi corazón fe para no dudar, para que mi hijo sea libre. Y esto es lo que pasa. Cuando usted tiene fe, las cosas suceden. Amén. Y cuando vio Jesús la multitud que se golpeaba, respondió el espíritu inmundo, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entre más. ¿Qué dijo? Espíritu mudo y sordo, sal de él. Y el espíritu sale del cuerpo del muchacho. Y el muchacho empieza a hablar, porque era el espíritu mudo, no el muchacho. Pero el espíritu tenía atada la boca y el muchacho no podía hablar. Cuando sale el espíritu sordo del oído y el espíritu mudo, el muchacho puede escuchar y puede oír y empieza a hablar. Qué tremendo es esto, ¿no? Porque ha pasado que cuando oramos por personas, cuando sale el espíritu y el espíritu de enfermedad, la persona se sana. Amén. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto. El muchacho quedó en el suelo, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levanta del suelo, ¿no? Y lo enderezó y lo levantó. Y cuando entró en casa, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y le dijo, este género no sale
sino con oración y ayuno. Amén. Pero qué increíble que la oración y el ayuno es lo que te da fe para que tú puedas echar el demonio. Al parecer, si tuvieras fe, vos pudieras echar fuera el demonio. Pero no lo echas fuera el demonio porque no tiene fe. Entonces necesita orar y ayunar para que venga fe a tu corazón para echar fuera el demonio. Que Dios te bendiga.